se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a través aún nos queda anunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Muy agradecido con el Altísimo en este maravilloso día, porque a la verdad ha sido un día tan bendecido por el Señor, y el Señor nos ha dado la oportunidad menos pensado de estar aquí en la cadena Fuerte Clamor. Qué gozo, qué placer, y honramos, glorificamos el santo nombre del Señor. Bueno, en este día tenemos por nombre del tema el pecado de dejar nuestro primer amor, ¿ok? El pecado de dejar nuestro primer amor. Y empezamos con una palabra de oración para que el Señor nos otorgue de su Santo Espíritu. Oremos. Padre que está en los cielos, Señor bendito, Dios de toda gloria. Santo, santo, santo es usted, Padre de amor, lleno de bondad, de misericordia. Señor, gracias porque aún nos mira a cada uno, Señor, con ojos de bondad y de misericordia. Usted desea alcanzarnos, Padre de amor, a través de su palabra. Bendito y alabado sea usted, Padre bendito. Bendito y alabado es usted, Padre, por entregarnos y enviarnos a su Hijo unigénito a venir y a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Pedimos, Señor, que su Santo Espíritu sea con nosotros en este día y que su Santo Espíritu pueda comenzar a guiar nuestra mente y tener la capacidad mental de entender y comprender el tiempo que andamos viviendo, Señor. Gracias, Padre. Le agradecemos todo esto en el nombre precioso, bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, el tema de esta tarde, sábado, maravilloso día del Señor. El título que lleva es el pecado de dejar nuestro primer amor, ¿vale? Y quisiera llevarlos en la palabra de Dios en Joel, en el capítulo 2, verso 1. Empezamos con la enseñanza, ¿no? Con la advertencia que nos da el Eterno a través de su palabra y nos dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, dice la palabra del Señor. Las advertencias del Señor ha sido siempre una advertencia de amor, una advertencia donde cual Él desea alcanzar a toda la raza humana, que puedan entender y que puedan comprender que la venida del Señor está más cerca de lo que el ser humano piensa o lo que el ser humano analiza, en lo cual el Señor habla continuamente a los seres humanos. Allí mismo en Joel, en el capítulo 2, verso 12, vamos a leer el verso 12 y 13. Dice la palabra del Señor: por eso pues ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, dice el pensamiento. Bueno, nos damos cuenta que el Eterno es tan maravilloso, lleno de bondad, lleno de misericordia, y es tan clemente para la ira. Y por esa justa razón el Señor hace el llamado a todos aquellos que han creído en el nombre de su Hijo, que es Jesucristo. El llamado es para todos aquellos realmente
que tienen en sus vidas ese principio eterno de que han creído en el Hijo del Señor. Pensamiento maravilloso que se encuentra en el Espíritu de Profecía, Testimonio para la Iglesia, en la página 173, nos dice de esta forma. Perdón, página 171. Vi que el testimonio que se dio a la iglesia de la Odisea también se aplica al pueblo de Dios actual, y que la razón por la cual no ha podido efectuar una obra mayor es por la dureza de su corazón. Pero Dios ha dado tiempo al mensaje para que efectúe su obra. El corazón debe ser purificado de los pecados que durante tiempo han mantenido afuera a Jesús. Este solemne mensaje hará su obra cuando fue presentado por primera vez. Indujo a un detenido examen de conciencia. El pueblo de Dios confesó sus pecados y se despertó en todas partes. Casi todos creían que este mensaje concluiría, con la predicación en alta voz del tercer ángel. Pero como no vieron efectuarse la poderosa obra en un corto tiempo, muchos perdieron el efecto del mensaje. Queridos hermanos, amigos, en esta noche, que el Señor, a través de su Santo Espíritu, pueda convencernos de que cada uno de nosotros que iremos a oír este mensaje, existe y hay en nosotros una gran necesidad de comprender este mensaje maravilloso de amor que el Señor le ha dado a su pueblo. Este mensaje no ha surgido unos años atrás. Este mensaje ha surgido desde que entró el pecado en el mundo. El Señor siempre ha llamado con cuerdas de amor a aquellos que el Señor los veía con ojos de bondad, ojos de misericordia. Por eso el pensamiento, maravilloso pensamiento, nos dice que el testimonio para la iglesia laodicense, dice, es también un testimonio vivo, real, en lo cual se aplica para la iglesia hoy en día. La iglesia que se llama el pueblo de Dios, y se hace llamar el pueblo de Dios, perdón. Por eso la palabra del Señor nos dice en Joel: tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque cercano está. Recordemos que la palabra de Dios se aplica, tiene a veces dos aplicaciones. En este sentido se aplicó para el pueblo de Israel antaño, y también se aplica para nosotros hoy. Quisiera llevarlos en la palabra del Eterno, en Mateo 5:20. Mateo 5:20, dice la palabra del Señor. Mateo 5:20. Y el Señor Jesús nos habla de esta forma: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mire con qué empieza este maravilloso mensaje. Y le hago una pregunta a usted. La pregunta es: ¿cuál es su justicia? ¿Cuál es la justicia que usted tiene? ¿Es la justicia de Cristo o es la justicia propia? Es la justicia del yo. Porque por boca del Señor Jesús nos dice: porque os digo que si vuestra justicia, la nuestra, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, seguramente, como dice la palabra del Eterno, no entraréis en el reino de los cielos. La palabra de Dios nos habla bien claro. Dios desea que el pueblo actual entienda que hay en el plan del Eterno una salida para esta condición espiritual. Dios somete a prueba a su pueblo en este mundo. Este es el lugar en el que debe prepararse para comparecer ante su presencia. Aquí en este mundo, en estos últimos días,
la gente mostrará cuál es el poder que actúa en sus corazones y controla sus acciones. Si es el poder de la verdad divina, lo conducirá a realizar buenas obras, elevará al que lo recibe y le hará tener un corazón noble y ser generoso, como su divino maestro. Pero si los ángeles malignos controlan el corazón, eso se verá en diferentes formas. El fruto será el egoísmo, la codicia, el orgullo, las malas pasiones, pleito. Todo eso revela que el Espíritu de Cristo no está en el corazón. Por eso la palabra del Eterno nos dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas y el corazón es perverso. Los religiosos profesos no están dispuestos a examinarse minuciosamente para ver si están dentro de ellos la fe, que es una fe genuina que proviene de Cristo. Es tan esencial que comprendamos este concepto, mis queridos amigos. La palabra del Señor, porque el mensaje de la palabra del Señor a través del testigo fiel nos habla con cuerdas de amor. Por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 14, capítulo 3, verso 14, la palabra de Dios nos dice: escribe al ángel de la iglesia Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de toda la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres caliente o frío. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Interesante lo que dice el Señor Jesús. Interesante cómo Él cataloga a los cristianos tibios. Y el problema de la iglesia laodicense, y este es lo grave del asunto, cree o se cree que es completamente rica la iglesia. Pero la palabra de Dios dice en el verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la realidad de todos aquellos que se creen ser cristianos genuinos, que se creen tener a Cristo en el corazón, mas sin embargo en sus obras testifica que en ellos hay otro espíritu y no el espíritu del Señor. ¿Por qué? La misma palabra de Dios nos dice claramente que aquellos que reconocen a Cristo como el verdadero pastor oirán la voz de su pastor. En Juan, en el capítulo 10, Juan capítulo 10, verso 14 y 15, dice la palabra del Señor de esta forma. Juan capítulo 10, verso 14 y 15. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Esto decía el Señor Jesús. Dice bien claro la palabra de Dios, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por sus ovejas. El detalle más grande que existe en la palabra de Dios dice que el Señor Jesús conoce a sus ovejas y dice, las mías me conocen, reconocen al Señor Jesús como la fuente de vida.
la esperanza de gloria, el único medio entre el hombre y Dios para ser salvo. Ahora es tan esencial que nosotros deberíamos de escuchar la voz del Señor Jesús, especialmente para este tiempo determinante que andamos viviendo. En Juan, en el capítulo 10, versos 27-28, leemos la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Qué bonito pensamiento, qué tremendo pensamiento, donde el mismo Salvador dice que conoce a sus ovejas, y las ovejas conocen la voz de su pastor. Ahora, hay algo interesante del mensaje de la iglesia Laodicea. Hay algo importante que debemos de comprender. En el capítulo 3, verso 22, vamos a tomar este principio para lograr entender lo que Dios nos trata de decir. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mismo llamado que hace el Señor Jesús a la iglesia Laodicea es el mismo llamado de voz que hace el pastor a sus ovejas. Dios conoce a cada una de sus ovejas, conoce los que son del Señor. Por eso el Señor Jesús hace el llamado continuamente y continuamente ha hecho el llamado a aquellos que conocen la voz de su pastor. Es algo maravilloso, hermanos. Es algo precioso esto. Vamos a repasar un poquito nuestra historia, la historia que sucedió anteriormente. Dice este pensamiento maravilloso. Ellen White observaría que aquel mismo verano que se había producido un cambio en el profeso peculiar pueblo de Dios. Desde 1844 apreció la conformidad con el mundo, la falta de disposición a sufrir por la causa de la verdad y una gran falta de sumisión a la voluntad de Dios como causa del problema. Trazó también incluso un paralelismo entre los hijos de Israel tras abandonar Egipto y el pueblo adventista que esperaba la pronta llegada a la tierra prometida. En febrero de 1857, Ellen White tendría su primera visión que relacionaba el mensaje a la iglesia Laodicea con el pueblo adventista. Su estado actual de tibieza se debía a una mente mundanal, egoísmo, codicia y un espíritu de crítica y falta de orden en todas las iglesias. Este problema, queridos hermanos, no ha sucedido de la noche a la mañana. Este problema ya ha existido, que la iglesia actual hoy en día, podemos llamarle de esa forma, seguimos en la tibieza de nuestro corazón. Dice este pensamiento maravilloso. Tristemente, los creyentes adventistas no caminaron a la par de los movimientos de Dios hacia 1859. Ellen White declararía enfáticamente que el mensaje a la iglesia, la Odisea, no ha cumplido ese celoso arrepentimiento que esperaban ver entre el pueblo de Dios. En consecuencia, el mensaje seguía aplicándose a la condición de los adventistas en aquel tiempo. La razón por la que no cumplió una mayor obra es por la dureza de sus corazones. Dios había concedido más de 2 años el mensaje para que efectuara su obra, pero ¿cuál había sido su resultado?
El corazón debía ser purificado de los pecados que durante tanto tiempo habían mantenido fuera a Jesús. Hermanos, amigos, hoy en día vemos cómo decae o cómo viene decayendo la doctrina actual de lo que Dios había levantado desde 1831 en adelante, a líderes que se consagraron a la obra del Señor, se entregaron a la obra del Señor, como dice el pensamiento, amaron a Cristo verdaderamente, se entregaron a la obra, y ellos reconocían que ahí estaba la presencia del Señor con ellos. Pero surge este problema, la iglesia, no generalizamos porque no toda la iglesia entró en un estado de tibieza. Fue la mayor parte que entró en un estado de tibieza. Este solemne mensaje hará su obra. Cuando fue presentado por primera vez, indujo a un profundo examen del corazón. Hubo confesión de pecado y el pueblo de Dios se despertó en todas partes. Casi todos creían que este mensaje terminaría en el fuerte pregón del tercer ángel, pero como no vieron efectuarse la poderosa obra en un corto tiempo, muchos perdieron el efecto del mensaje. ¿Y cuál era el propósito del mensaje? ¿O cuál ha sido el propósito de este maravilloso mensaje? El mensaje del testigo fiel y sobre todo el pecado. El pecado para aquellos que han dejado su primer amor. ¿Cuál ha sido siempre el propósito? El propósito, como dice este pensamiento, para mostrarles sus hierros, para conducirlos a un celoso arrepentimiento, para que sean bendecidos por la presencia de Jesús y estén preparados para el fuerte pregón del tercer ángel. Si se hubiera dado oído plenamente al consejo del testigo fiel, Dios habría obrado con gran poder en favor de su pueblo. Interesante, ¿eh? Interesante que esto ha sucedido mucho tiempo atrás. Si los adventistas del séptimo día, después del gran chasco de 1844, si hubieran aferrado a su fe, hubieran permanecido unidos según la providencia de Dios, abría el camino, recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu del Señor, que es la lluvia tardía. Habrían visto la salvación de Dios y el Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos para la obra del Señor, y habría terminado la obra del Señor, y Cristo habría venido ya para recibir a su pueblo, dándole su recompensa. Hermanos, qué triste, a la verdad qué triste, porque increíble lo que podemos leer de que si los adventistas del séptimo día, después del gran chasco, hubieran hecho lo que se requería, en aquel entonces Cristo ya hubiera venido. Pero saben que no solo fue para ellos en el tiempo pasado, sino que la palabra de Dios continuamente sigue obrando, hablando en la actualidad. Y dice un pensamiento maravilloso, un manuscrito. Dice, durante 40 años, la incredulidad y la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de estos dos casos fallaron las promesas de Dios. Es la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración, las contiendas entre el profeso pueblo de Dios, lo que nos ha mantenido en este mundo de pecado
y de tristeza tantos años, dice el pensamiento. Qué triste, queridos hermanos. Y el mismo Salvador Jesús nos dice en su palabra en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué existe la necesidad de que el Señor Jesús siga hablando a su pueblo? Existe la gran necesidad porque Él conoce, sabe lo que hay en cada corazón. Y su palabra registra que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento y que reconozcan que sin Cristo no se va a lograr la victoria. Por eso la palabra del Señor nos insta, como Él lo dijo en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ese ha sido el problema por años, décadas, que el yo del ser humano siempre es exaltado. El yo es el que estorba. Ese yo que es un carácter del mismo Satanás. Eso fue lo que ha perturbado de que los seres humanos no tienen esa relación tan íntima con el Eterno. En su palabra maravillosa, la palabra del Señor se registra y dice, por la fe en la sangre de Cristo, que todos los pecados del creyente son alcanzados y la justicia de Dios se pone en su lugar en la cuenta del pecador. Oh, qué transacción más maravillosa, qué manifestación de amor y gracia divina. Aquí se ve a un hombre nacido en pecado, hablando del apóstol Pablo, lleno de toda injusticia y de herencia de maldad, en la peor imaginable. Su ambiente está en profundidad más baja conocida que a los malvados. De alguna otra manera, el amor de Dios, la misericordia de Dios resplandeció sobre el apóstol Pablo y Pablo fue alcanzado por la gracia de Cristo. El Señor esto lo cataloga como justificación por la fe, porque la culpa del apóstol Pablo fue cancelada y Pablo reconoció que hubo alguien en la cruz del Calvario que derramó su sangre y que esa sangre que limpia, que purifica, que quita el pecado del pecador, encontró cabida en el corazón del apóstol Pablo. ¿Cómo lo sabemos? La palabra de Dios nos dice claramente en Romanos, en el Romanos capítulo 1, verso 16. Dice la palabra del Señor por boca del apóstol Pablo. Lo dice de esta forma. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo al que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Ven? Nos damos cuenta que el verdadero evangelio, el evangelio de la cruz, donde resplandece la luz de la gloria de Cristo por alcanzar al pecador, tuvo un efecto en la vida, en la mente del apóstol Pablo. Maravilloso pensamiento. Ahora, queridos amigos, quisiera compartir con ustedes unos pensamientos que en lo personal, al estudiarlo, me llama mucho la atención de lo que realmente fue el pueblo escogido por el Señor, el pueblo que levantó desde 1831 en adelante. ¿Cuáles eran sus características? Dice este pensamiento: nadie puede cuestionar la genuinidad de la experiencia espiritual de aquellos que pasaron por el movimiento de 1844.
Jesús era precioso a los creyentes que esperaban su breve venida. Sus corazones estaban unidos a una sincera y profunda devoción. Reconocían el Espíritu del Señor como innegablemente presente en aquel movimiento. ¿Ven? Hay algo que ellos detectaban, que en lo cual hoy en día estoy seguro, estoy más que seguro, ninguno de nosotros puede detectar. ¿Qué es lo que ellos detectaban? Dice el pensamiento, que reconocían el Espíritu del Señor innegablemente presente en ese movimiento. Fue esa convicción que trascendía al mero apego de la corrección teológica, que sustentó la confianza del pequeño rebaño en medio del gran chasco. La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue concebida en una experiencia de genuino amor y nació como trabajo de parto del alma de aquellos pocos que arriesgaron todo en su reconocimiento de una obra genuina en el Espíritu del Señor. Así fue bien nacida, concebida en la verdadera fe y no en el legalismo. Impresionante. Sus primeros años, ella amó al Señor con un corazón sincero, apreciaba la presencia del Espíritu del Señor. Sus dificultades posteriores derivan de un trágico abandono de ese primer amor y una falla consecuente en reconocer el verdadero Espíritu. Oh, querido amigo, hermano, esto es tan interesante de estudiar. Tal ha sido el problema, hermanos, que hoy no se reconoce el verdadero Espíritu del Señor, que hoy no se reconoce la gloria de la luz que emana desde el lugar santísimo. Esa luz que Cristo envía continuamente para rescatar al pecador de sus pecados. El Señor Jesús, hermanos, tiene el poder para transformar nuestras vidas. El Señor Jesús tiene el poder de quitar de nosotros el pecado, transformar nuestras vidas y trastornar en nosotros la vileza del pecado. Maravilloso pensamiento. ¿Cuál fue lo trágico para este pueblo? Que Dios había estado con ellos, que el Señor los guiaba. Dice que lo trágico fue abandonar su primer amor. Y cuando, hermanos, cuando dejamos nuestro primer amor, sucede lo que todo el mundo no quiere, o el mundo religioso que no quiere, que llega a una consecuente en, como dice el pensamiento, en reconocer el verdadero Espíritu del Señor. Comparto con ustedes pensamiento de la sierva del Señor, extraído de materiales de 1888. Dice, sin embargo, dice, pocos parecían reconocer o pocos entienden cuál es el significado de la lluvia tardía. Si a un adventista se le preguntara, ¿cómo podemos reconocer la lluvia tardía? ¿Cómo podemos reconocer el derramamiento del Espíritu del Señor? No lo podemos entender, mis queridos hermanos, si no vivimos en el verdadero Espíritu. Poco peor si no tenemos el Espíritu verdadero del Señor. Dice el pensamiento. Sin embargo, pocos parecían reconocer que la lluvia tardía y el alto clamor serían primariamente una comprensión más clara del Evangelio. O sea, vendría como un mensaje. Se esperaba que el alto clamor fuese un ruido mayor
y nos tomó de sorpresa el hecho de que una iluminación mayor era sobre el Evangelio de Cristo. Interesante lo que dice este pensamiento. Muchos, yo estoy seguro, muchos no tenemos ni idea el significado de la lluvia tardía. No tenemos ni idea. Hermanos, nosotros corremos el mismo riesgo que corrió el pueblo en 1888, cuando el Señor mandó un preciosísimo mensaje a través de John C. Waggoner. Mandó ese mensaje maravilloso, que es la presentación de la justicia de Cristo, tal como es y que es reconocido ante su pueblo, que Él es el único medio que había y que existe para salvar a los seres humanos, y que no era cualquier nombre dado a los seres humanos a ser salvos. Era el mismo Dios encarnado. El Señor se tuvo que humillar a venir a buscarnos en este mundo perdido. Por eso la sierva del Señor nos dice que muchos no entendieron o muchos no entienden el significado de la lluvia tardía. Hermanos, ni tampoco entendemos con claridad el mensaje del tercer ángel. Hay muchos pensamientos que avalan el significado del mensaje del tercer ángel. Claro que dice Primeros Escritos que su obra es terrible, es la separación. Sí, Señor, eso lo dice. Claramente lo dice, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cómo viene ese mensaje? ¿Cómo es que ese mensaje debe y tiene que llegar al pueblo para que el pueblo de Dios comprendiera, entendiera que en ese mensaje viene el amor de Cristo, la misericordia de Cristo y sobre todo su justicia? Su justicia, que eso es lo que quiere el Señor impartírnoslas, danos su justicia para que podamos estar en pie para todos los acontecimientos que se avecinan. Hermanos, el fin de la historia lo estamos viviendo. Usted y yo somos protagonistas de este tiempo final. Todo se está moviendo alrededor nuestro. Satanás no está durmiendo. Sus secuaces tampoco, líderes religiosos, líderes políticos. Vemos que se está agitando todo, hermanos, pero el único pueblo que no hace esfuerzo en buscar continuamente la verdad, tal como está escrito, es el pueblo actual, es el pueblo que se hace llamar pueblo de Dios. Sigue diciendo el pensamiento, esperábamos un inmenso avalo de tierra con un mensaje de estar listo, sí o no. No estábamos preparados para la pequeña suave de voz en una revelación de gracia, como la verdadera motivación del tercer ángel que se debe de predicar. El poder sobrenatural que esperábamos debe ser consecuencia de nuestra aceptación de aquella luz mayor del Evangelio. Esa debe iluminar toda la tierra con su gloria. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y nos sigue hablando. Hubo un terrible peligro de que los líderes judíos pudiesen rechazar a su Mesías cuando viniese súbitamente, y lo hicieron. Hubo igual peligro de que los líderes responsables de nuestra iglesia despreciaran el alto clamor cuando comenzase. ¿Eso sucedió? Claro que sí. Este escrito lo escribió la sierva del Señor en 1882. En 1889 Dios manda un preciosísimo mensaje a través de estos pastores, John C. Waggoner. Y dice el pensamiento maravilloso: en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que
que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. El sacrificio por los pecados del mundo entero presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en obediencia a todos sus mandamientos de Dios. Ese era el mensaje que Dios envió a través de estos maravillosos hombres. ¿Sabe, hermanos? Decía el pensamiento anterior que hay consecuencia. La consecuencia de no aceptar este maravilloso mensaje, hermanos, es hoy en día lo que vemos, que no se reconoce el verdadero espíritu del Señor. Comparto con ustedes un pensamiento. Y ella decía de esta forma: yo te había advertido de que podrían algún día ser incapaces de reconocer el verdadero espíritu del Señor. Oh, tremendo pensamiento. Tremendo pensamiento, hermano. Dice el pensamiento claro: te había advertido. Vamos a repetir el pensamiento. La fe de ellos se les hizo más un acto de creencia en la verdad doctrinaria y obedecían a ella, motivada por la preocupación autoorientada por la renovación antes que una apreciación genuina de la gracia de Cristo. En lugar de caminar humildemente en total dependencia del Señor, nosotros comenzamos a caminar orgullosamente con nuestras indisputable evidencia doctrinaria de la verdad. El resultado fue inevitable, una forma de legalismo. La misma experiencia se ha repetido frecuentemente en las vidas individuales de los nuevos conversos adventistas. Debidamente entendida la historia del movimiento adventista, es la historia de nuestros propios corazones individuales. Qué triste condición, hermanos. Qué triste condición, y nos encontramos a la orilla de la patria celestial. Estamos al borde para entrar en la patria celestial. Qué pensamiento tan elevado, hermanos. Qué tremenda consecuencia es lo que hay, lo que ha habido, cómo Satanás ha inducido al creyente adventista el no comprender nuestra doctrina, como fue desde 1831 en adelante, desde 1844. Apreciaban la sencillez de la doctrina, apreciaban la sencillez del evangelio, amaban a Cristo tal como era. Hermanos, dice el pensamiento que el resultado fue inevitable de una forma de legalismo. Ahora le pregunto a usted, ¿qué vamos a hacer con todo esto? La palabra de Dios en Joel, en el capítulo 2, versos 12 y 13, nos invita a que debemos de humillarnos, arrepentirnos, ir a la fuente de vida. Y la fuente de vida es nuestro amante Salvador Jesucristo. Pedirle perdón, hermanos, porque también nosotros hemos sido educados de alguna otra forma, de teorías falsas, y no hemos entendido y comprendido el evangelio de Cristo en su genuino amor para alcanzar al pecador. Dios estaba en Cristo deseando transmitir ese amor para el ser humano, y que el ser humano comprendiera que Dios en su infinito amor desea, anhela encontrarse con el pecador. Ya en 1867, la sierva del Señor
hablaba de esos principios maravillosos que los reformadores pudieran entender el sacrificio vivo de Cristo en la cruz del Calvario. Decía ella, hemos estado tan ligados al mundo que perdimos de vista la cruz y no sufrimos por la causa de Cristo. ¿Es o no es nuestra situación hoy en día? ¿Es o no es? Hemos estado tan ligados al mundo que perdimos de vista la cruz y no sufrimos por la causa de Cristo. En la aceptación de la cruz somos distinguidos del mundo, dice su palabra. Hay demasiada agitación, movimentación cuanto a nuestra religión, mientras el Calvario y la cruz son olvidadas. Casi terminamos. Un siglo después, o un poco más de un siglo después, con una maquinaria organizacional a nivel mundial más pesada, la dificultad de rectificar la misma condición de tibieza, lista para morir, parece aún más perturbadora de lo que lo fue en 1890 en adelante. El orgullo, la tibieza denominacionales en muchas naciones, culturas, representan un problema enorme. No se puede más esperar que el mero pasar del tiempo propicie un remedio. Hasta aún la paciencia de Dios puede en breve agotarse. Los efectos de nuestra tibieza no podrán ser tolerados por el Señor aún para siempre. Es Él quien dice que nos volvimos tan enfermos que se siente como que está a punto de vomitarnos. Eso es un lenguaje increíble si el ser humano, el creyente, entendiese la forma de cómo el Señor desea tratar al pecador. Que yo alabo mucho el nombre del Señor. El Señor es bueno. El Señor es maravilloso, lleno de gracia, lleno de bondad para con este pueblo. Aún, queridos hermanos, amigos, con nuestra jactancia, y lo tengo que decir, que es terrible nuestra fachada, es terrible cómo hoy en día nos conducimos. Creemos que somos dueños de la verdad, y la realidad, como dice la palabra del Señor, la realidad es otra. Y esta es la advertencia para nosotros. Hay una gran necesidad de arrepentimiento. Cuando consideramos la ocasión de que hemos dado al mundo de dudar de del verdadero cristianismo, siendo nosotros los que hemos tenido gran luz, hoy somos más culpables ante Dios que cualquier otro pueblo. Vestidos de vuestra propia justicia, ¿os sentís en plenitud? ¿Caminando según las chispas de vuestras propias lumbres? ¿No discernís vuestros defectos de carácter? Necesitáis las vestiduras tejidas en los telares del cielo, a fin de que vuestra desnudez no os confunda en el día de Dios. Estáis viviendo en un autoengaño culpable, puesto que os mantenéis al margen de la luz y los ricos tesoros de la gracia de Dios. Imagináis ser ricos cuando estáis en bancarrota. Toda vuestra vida ha sido una mentira. Tremenda advertencia. Hermanos, el que desea escuchar la voz del testigo fiel, que escuche la voz de su pastor. El único pastor, el único que tiene el remedio para nuestra situación. Desde aquel tiempo,
El Señor ha proporcionado evidencia abundante en mensajes de luz y salvación. No se les podía dar más tiernos llamamientos ni mejores oportunidades a fin de que pudieran hacer lo que debieron haber hecho. La luz se ha estado retirando de algunos desde que comenzaron a caminar en las chispas de sus propias lumbre. Nadie puede decir cuánto está en juego si es negligente en cumplir con el llamado del Espíritu de Dios. Va a llegar un tiempo, hermanos, va a llegar un tiempo que usted y yo, si no atendemos a la voz del testigo fiel, va a llegar un momento, un tiempo donde usted y yo ya no escucharemos más la voz del testigo fiel. Y hay un pensamiento de materiales de 1888, lo explica bien claro. Va a llegar el tiempo en que muchos desearán todo y cualquier cosa posible para tener la oportunidad de dar oído al llamado que rechazaron. Todos, Dios tocó el corazón, pero muchos se dieron a otro espíritu que los movía mediante sus pasiones, de pasiones bajos. Ojalá esas pobres almas hagan una obra cabal antes de que sea eternamente demasiado tarde. Nunca se presentará mejores oportunidades. Nunca tendrán sentimiento más profundo que el llamado que ha hecho Dios a través del testigo fiel para alcanzar a aquellos que puedan escuchar, oír la voz del testigo fiel. Qué maravilloso pensamiento. Y que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y de su pueblo actual, y que realmente, hermanos, podemos atender al llamado que nos hace el testigo fiel. Por último, quisiera llevarlos en Cantares en el capítulo 5 y concluimos. Cantares capítulo 5, verso 2. Dice así: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre las manecillas del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé. Dios no quiera, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que cuando nosotros deseamos abrirle el corazón al testigo fiel, a nuestro primer amor, sea demasiado tarde. Porque la palabra de Dios nos dice que cuando quiso abrir a su amado, pero su amado ya se había ido y ya había pasado. Yo estoy seguro que en esta noche todavía el Espíritu del Señor Jesús nos sigue hablando. Si no, de alguna otra manera no estuviéramos aquí. Créeme, mi querido hermano, las cosas no suceden por azar. No suceden de esa forma.
Yo no pensaba venir hoy temprano en casa y vine. Yo no pensaba abrir el celular por WhatsApp y entrar y ver si Brenda tenía actividad ahora. Y lo primero que hice es entrar. Yo no era el que tenía que predicar. Pero sabe, le digo una cosa, Dios es tan maravilloso. Dios le ama tanto. Dios desea que realmente podamos confiar en la plenitud de su amor, de su gracia y sobre todo, mi querido hermano, de ese maravilloso perdón que ofrece Cristo a través de la única esperanza que hay para usted y para mí, a través de su gran sacrificio, tanto en la cruz del Calvario, donde venció a Satanás, y ahora en el lugar santísimo, haciendo la última obra de redención para usted y para mí, a favor nuestro. ¿Para qué? Para que Cristo limpie todos nuestros pecados, quite de nosotros el pecado y que podamos vivir en santidad para vernos cara a cara con nuestro divino Maestro. Que la paz de Cristo sea con usted hoy y siempre. Y bueno, muchas gracias por la invitación y voy a tener una palabra de oración para terminar. Amadísimo Padre, Dios de amor, gracias le damos, Padre bendito, por esta noche. Alabamos, glorificamos su santo y precioso nombre. Gracias por el día santo, Señor, santo día de Jehová, que para mí aún quedan algunos minutos, Señor. En otros lugares, Padre de amor, ya han empezado primer día de la semana. Gracias, bendito Dios. Pedimos que nos dé la fortaleza, la fuerza y sobre todo nos dé la victoria para vencer cada mal hábito, cada acciones, Señor, que nos lleva a separarnos de usted, no permita, Padre eterno. Ayúdenos en el poder del Espíritu del Señor Jesús. Podemos ser más que victoriosos en Cristo Jesús. Le pedimos, Dios de amor, le rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, amén.